Es impresionante, porque vi este estudio de Alaska y 3.0 y se los quise traer porque de alguna manera refleja una sensación que acá venimos comentando hace tiempo ya. Y está bueno cuando aparecen números que te acompañan la sensación, que es que ya nadie les cree a Milei, a Caputo. En todo caso hay gente que hace de cuenta que les cree porque les resulta redituable o porque se niegan a asumir las alternativas. Pero la verdad que cuando Caputo decía algo hace un par de años podía tener cierta recepción y ahora lo escuchan decir, se vienen los mejores 18 meses y un poco se cagan de risa. O no, mejor dicho, porque no vienen buenos 18 meses. Pero a lo que voy es que ya no se lo toman en serio. Esto lo comentó en sus redes Juan Courel. La palabra económica del gobierno ya no la creen ni sus votantes. Estudio hecho de Alaska y 3.0. Preguntando si le creen o no a Milei y a Caputo cuando hablan de economía. Y la reacción es un masivo no te creo nada. Podemos ir viendo en detalle cuando quieran alguna de las placas. Por ejemplo, Javier Milei dijo que lo peor ya pasó. 58%, casi 6 de cada 10, no le creen nada. A eso hay que sumarle un 8% que le cree poco, lo cual da que 2 de cada 3 argentinos, 66,5%, no le creen al presidente. Y solamente un 28% le cree mucho o bastante. Y esto es además algo que se va repitiendo con algunas variaciones, pero sin un cambio de tendencia en los distintos cortes por sexo, por edad, por educación. Es mayoritario siempre el creo poco, no le creo nada respecto al le creo mucho. Ahí va otra frase de Milei. La inflación se va a derrumbar. El 50% no le cree nada. El 10% le cree poco. Y solamente un tercio de los consultados le creen mucho o bastante respecto a que la inflación se vaya a derrumbar hacia adelante. Declaraciones de Caputo en este caso. Luis Caputo dijo que la gente está mejor que en 2023. 61% le dicen que no le creen nada y a eso hay que sumarle un 7,5% más que le creen poco. Y de nuevo solamente un cuarto, poquito más de un cuarto de los argentinos que le creen mucho o bastante. Y otra vez se ve lo mismo, que él no le creo nada. Es transversal, sexo, edad, educación, zona. Por ejemplo, el 63% de los varones no le creen nada a Caputo cuando dice que la gente está mejor. El 73% de las mujeres, casi 3 de cada 4, no le creen. En el caso de la edad, los más jóvenes de 16 a 29 no le creen en un 58%, mientras que los más grandes ya no le creen en un 70-72%, 7 de cada 10. Todavía se ve que hay un poco más de tracción entre los más jóvenes, pero aún ahí es muy minoritario. En el interior del país, porque muchos dicen, no, el antimileísmo es un fenómeno del AMBA, en otras provincias no sucede. Bueno, 66,3 no le creen en el interior del país a Caputo, contra un 28% de que sí. ¿Queda alguna más? Sí, tenemos para seguir. Credibilidad de las declaraciones de Caputo sobre la economía. Caputo dijo que los próximos 18 meses van a ser probablemente los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas. Y otra vez, casi 7 de cada 10 no le creen y solamente un cuarto de los argentinos, un poquitito más de un cuarto, le creen al Toto Caputo. Esto implica que por lo menos la mitad de los votos que tuvo Milei en el balotaje son de gente que hoy está desencantada. ¿Eso significa que no lo va a ir a votar? ¿Eso significa que va a votar un candidato opositor? No. Pero significa que por lo menos ya no creen en lo que les llega, en el mensaje que les llega desde el gobierno. ¿Tenemos alguna placa más para seguir repasando? O en realidad una reflexión más de Courel, que da cuenta de que no le creen en ninguno de los casos, y de nuevo también cómo se va dividiendo en distintos segmentos, e incluso
respecto al voto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las declaraciones sobre la inflación, entre los votantes de Javier Milei, hay 4 de cada 10 que le creen poco o no le creen nada. Entre los que votaron a Javier Milei, hay 4 de cada 10 que no le creen poco, que le creen poco o que no le creen nada. Es decir, no importa cuáles sean los cortes transversales, se ve un retroceso fenomenal en la confianza en el gobierno. Y esto es clave porque cuando un gobierno ya no puede convencer, lo que le queda es la violencia, es la represión, es el apriete. Y es lo que espero, o lo que es esperable que se vea de acá en adelante hasta las elecciones de 2027, además de otras formas más sutiles de manipulación y de incumplimiento de la voluntad popular. Ahora, uno mira los datos de la realidad y uno entiende por qué ya no le creen a Milei. Porque la verdad es que ya lleva más de 2 años y medio y los problemas que dijo que venía a resolver no los ha resuelto. El índice de inflación de mayo, por ejemplo, que va a salir la semana que viene, si bien se espera que sea un poco más bajo que el del mes anterior, se va a mantener arriba del 2%. Esto anticipan las consultoras. Recordemos que veníamos de un pico en marzo de 3,5, siempre con el asterisco porque se trata de un índice que subestima el peso, sobre todo en los bolsillos de los laburantes. Pero veníamos de un pico de 3,5 y en el gobierno decían no se preocupen que esto baja rápido y vamos a estar abajo de los 2 puntos de nuevo de un momento a otro. Y la verdad es que esa resistencia de 2 puntos no la están pudiendo vencer. Si no me equivoco, hubo un solo mes o 2 en toda la tira desde que asumió Milei, donde la inflación mensual estuvo bajo de los 2 puntos. De la misma manera que un solo mes o 2 donde la inflación, donde el riesgo país bajó de 500 puntos. Es decir, hay algunas resistencias que está encontrando estructurales este gobierno que claramente no tiene herramientas para resolver. En junio la cosa no arrancó mejor. Hay un tuit de Buteler, que es otro consultor bastante atendido en el establishment, que le prestan bastante atención y que da cuenta de los aumentos que impactan ahora, como todos los meses, en los primeros días del mes. 2,9 de prepagas, 4,6 y 4,9 promedio en colectivos, 4,6 en subte, 2,5 y 3,5 en promedio en combustibles, 5% en colegios, 1,5 en gas, 1,5 en luz, 2,8 en gas, 3 en agua, 4,6 en peajes. Todos números muy por encima, además de la inflación oficial que da el INDEC, lo cual no hace mucho por despejar las dudas o generar credibilidad alrededor de ese índice. Pero además, como hemos dicho ya acá más de una vez, hay que medir las cosas en su contexto. No es lo mismo 2 puntos de inflación, 2,5 puntos de inflación, después del brutísimo ajuste al que fuimos sometidos desde que asumió Milei, que esos mismos 2 puntos, 2,5 puntos de inflación en un contexto de crecimiento de la economía, creación de empleo, mejora de los salarios. No es lo mismo tener 39 de fiebre cuando llegás a la guardia por primera vez, que es algo preocupante, pero en todo caso hay una serie de herramientas que se pueden poner en práctica para bajarla, que tener 39 de fiebre después de que ya te tiraron todo el vademecum encima, te metieron en una bañadera con cubitos, hicieron todo lo posible por bajártela y aún así no baja, que es el caso de esta inflación. Destruyeron la economía argentina durante 2 años y medio, creyendo que de esa manera iban a eliminar el problema de la inflación, y ahora se están dando cuenta de que la economía está destruida, pero la inflación no se resolvió. Es como que vos vayas al médico, siguiendo con las metáforas clínicas, con un dolor muy fuerte, te amputan un brazo y te sigue doliendo, y después te sigue doliendo.
La venta de ropa volvió a caer en abril, acumula 2 años consecutivos a la baja. Hablando de una economía amputada, el informe de la Cámara de Indumentaria advirtió por la baja demanda y la suba del desempleo en el sector, porque además todos sabemos que está conectado, la gente no compra y eso significa que los negocios cierran. Y eso significa que quienes producían lo que se vendía en esos negocios ya no producen más. Y eso hace más despidos y eso hace que la gente no tenga un mango en el bolsillo y entonces no compre. Y así cierra el círculo. La Cámara de Comercio también, en un marco de restricción del consumo, rechazó la reforma tributaria que pide el Fondo Monetario Internacional. Tanto la CAC como la CAME, es decir, las grandes empresas y la del comercio y las medianas empresas, advirtieron que lo que pidió el FMI va a impactar en el bolsillo de la gente. ¿Qué pidió el FMI? Bueno, que suban el impuesto a las ganancias en las categorías más bajas, por ejemplo. O que revisen el régimen de monotributo. Porque se ve que eso de bajar impuestos es solo para los ricos. Si vos te la estás rebuscando y llegás a duras penas a fin de mes, te van a subir los impuestos. O por lo menos eso es lo que pide el fondo. Y sabemos que el gobierno en general no se resiste mucho. Y si se resistiera tampoco tiene mucho con qué. Porque depende del fondo y de quienes manejan el Fondo Monetario Internacional. Y la verdad es que Milei convirtió a la Argentina en un país malo para los inversores, al punto tal de que tenemos la menor inversión extranjera directa en muchísimo tiempo. Algo así como 3.000 millones de dólares, lo cual es poquísimo. El año pasado fue negativa, es decir, se fue más plata de la que entró. Mientras acá te anuncian, todos los días te anuncian mega inversiones que nunca llegan. También es una pesadilla para los que tienen que trabajar. Es decir, no cierra por ningún lado, excepto para 3 o 4, ¿no? Por supuesto. Pero en la era Milei, Argentina se convirtió en uno de los peores países del mundo para trabajar. De acuerdo a un informe de la Confederación Sindical Internacional, el país fue degradado a la categoría 5 de 5. El nivel más bajo del índice global de los derechos de los trabajadores. Claro, con la reforma que sacaron, obviamente, eso impactó. Y en esas condiciones, sin inversión, sin condiciones para trabajar, sin condiciones, insisto, para prácticamente nada, hasta lo que podrían ser buenas noticias se convierten en malas noticias. Porque el RIGI, por ejemplo, que este gobierno vendió como la solución, lo que está haciendo finalmente es que proyectos que ya estaban anunciados, que ya estaban planeados, que se iban a invertir en la Argentina de todas formas, vinculados sobre todo con recursos que no hay en otros lados, y por eso iban a invertir en la Argentina en todas formas, porque no hay tantos lugares de donde puedas sacar los recursos que tiene la Argentina. Bueno, ahora se van a hacer igual, pero pagar menos impuestos. Los proyectos aprobados en el RIGI implicarían perder ingresos fiscales por 1.800 millones de dólares al año, de acuerdo a un informe del diputado nacional Guillermo Michel. Esto equivale a 1/4 de punto del PBI. Esto equivale al presupuesto aprobado por el Congreso para el sistema universitario que el gobierno no quiere cumplir. Básicamente, todos los recursos de un año de las universidades públicas argentinas, acá el gobierno se le está regalando a un grupo de empresarios que hubiera invertido en el país de todas maneras. La buena noticia, tómenlo como quieran, pero la buena noticia, en todo caso, es que muchas de estas inversiones son una promesa y todavía no se efectuaron. ¿No? Entonces, si las inversiones no llegan, a lo mejor las exenciones impositivas tampoco. Aunque en este gobierno son capaces de darles las exenciones impositivas antes de que traigan la inversión. Solo se ejecutaron el 5% de las inversiones anunciadas en el RIGI, según este informe publicado en el diario Hoy de La Plata. Es en ese contexto en el cual hoy salió a hablar de nuevo Toto Caputo. Como decimos siempre, cuando Toto Caputo sale a hablar es que hay algo
que no están dando del todo bien. Él, si no, prefiere jugarla callado. Y otra vez, creo que la semana pasada había hecho lo mismo, sin que nadie le pregunte, salió a hablar de Axel Kicillof. Lo cual entiendo que es prácticamente el mejor favor que le puede hacer al gobernador bonaerense. Vamos a escuchar lo que decía hoy el ministro de Economía. No importa lo que pase. Puede haber un shock externo, el petróleo puede ir a 400, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en Argentina. ¿Está claro? Bueno, eso es lo que pienso, al menos. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Yo hubiera sido más prudente. Porque, sobre todo, cuando vos salís a decir ese tipo de cosas, lo que se escucha del otro lado, lo que se entiende del otro lado, es una inmensa inseguridad. Una inmensa inseguridad basada en que la posibilidad cierta de que la oposición gane las elecciones te mete todavía más ruido en una gestión que igual no se puede esconder en esa excusa, en absoluto, porque la verdad es que después de las elecciones de octubre del año pasado, el riesgo Cuca estaba muy, muy lejos y aún así no pudieron enderezar el barco. Pero todo termina en una especie de encerrona en la cual cada medida que toma este gobierno lo vuelve más impopular. Cada vez que este gobierno se vuelve más impopular, aumenta el riesgo de que gane la oposición. Y cada vez que aumenta el riesgo de que gane la oposición, se genera mayor presión sobre el dólar, que ya está saliéndose de esa franja de los 1.400, 1.300 largos, en el que estuvo muchos meses, ya está en 1.450, de alguna manera reconociendo que si no lo aflojás un poco ahora esa correa, el año que viene va a ser incontrolable, insostenible. Y entonces sucede que se adelanta el clima electoral. Cada vez que Caputo habla de Kicillof se adelanta un poco el clima electoral. Y eso al gobierno no le conviene. No le conviene para nada porque implica, insisto una vez más, asumir la chance de una derrota. Se viene diciendo, por ejemplo, mucho que últimamente en todas las elecciones, pasó en la de Colombia, pasó en la de octubre, en la de Argentina también, allí donde no están acertando las encuestadoras, acierta Polymarket. Polymarket es esta página donde toman apuestas sobre casi todo y además funciona casi, además de como apuestas, como una bolsa, donde vos comprás una apuesta y después la vendés, etcétera. Un mercado de predicciones, le dicen, así es. Cuyo dueño es Peter Thiel, nada más y nada menos, y que hoy pone a Kicillof como favorito en la carrera presidencial para el 2027. ¿Y por qué este tipo de plataformas descentralizadas, además, donde es difícil manipular esos números, hoy no ven a Milei reeligiendo? Bueno, porque fracasó. Porque fracasó. Porque tuvo todas a favor y no pudo aprovecharlas. Porque no está pudiendo garantizar la continuidad del rumbo que le exigen. Es decir, muy lindo todo lo que hiciste por nosotros, pero ahora ¿cómo sabemos que esto va a durar? Y Milei no tiene una respuesta para dar al respecto. Pero sobre todo fracasó por algo que dice siempre Ali Jalad y que me parece muy criterioso, que es que en general en la Argentina los gobiernos que ganan elecciones son los gobiernos que hacen que suban los salarios. Y este gobierno, más bien al contrario, lo hizo caer. Escuchemos lo que denunciaba en su conferencia de prensa habitual el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Los salarios registrados cayeron por séptimo mes consecutivo en términos reales. Informe del INDEC, información del INDEC oficial, la estadística oficial.
Los sueldos formales subieron 3% en marzo, por debajo de la inflación de 3,4%. En el sector privado registrado, la suba fue solo de 2,1%, acumulando 7 meses consecutivos de pérdida de poder adquisitivo. En el primer trimestre, los salarios formales subieron 7% contra una inflación de 9,4%. O sea que ahí no hay una buena noticia, señor presidente. Desde noviembre de 2023, el sector privado registrado acumula una caída real del 5% y el sector formal en su conjunto del 9,2%. O sea que han caído fuertemente los salarios reales, lejos de haber aumentado. Tampoco pudo cumplir el gobierno de Milei otra de sus promesas de campaña, que era terminar con la casta. Cada día que pasa aparecen nuevos casos y nuevas revelaciones de casos de corrupción absolutamente de casta. ¿Vieron lo que pasó con lo de Arsat? Es impresionante. Drogas, dólares en efectivos. En el escándalo de Arsat encontraron más de 2,5 palos de dólares en efectivo, drogas sintéticas y contrataciones bajo sospecha. A partir de la detención de un funcionario, Facundo Leal, se destapó una presunta red de corrupción en Arsat. Hacían fiestas en los predios que correspondían a la compañía. Esto de hacer allanamientos en casas de funcionarios y encontrar plata en efectivo ya se está volviendo una costumbre con este gobierno. La verdad es que es todo un tema que le está costando muy caro. Y por eso, también en parte, es que el Círculo Rojo empieza a buscar un seguro para todo lo que obtuvo, para que no gane un candidato que esté dispuesto a revertir esta situación. Y ahí es donde Patricia Bullrich sigue marcando diferencias. Está muy clara la dinámica y me parece que es interesante marcarlo porque Bullrich tensa y del gobierno no le pueden contestar, no le pueden salir a decir nada. Entonces la tienen que apaciguar, decir, bueno, no es para tanto, minimizar la tensión. Y una vez que se normalice esa nueva situación, Bullrich tensa un poquitito más. Hay que reconocer el talento que tiene Bullrich para eso. No por nada lleva medio siglo haciendo política con camisetas de todos los colores y sigue vigente, ¿eh? Y mirá que tiene una lista así de larga de gente a la cual fue cagando a lo largo de su carrera y que seguramente estaría más que contenta en devolvérsela, pero ella es más rápida. Es muy rápida Bullrich. Entonces ya está ahí articulando con Roca, con Macri, con los aliados de este gobierno, aquellos que formaban parte de Juntos por el Cambio, con los medios de comunicación del establishment. Bullrich ya está jugando su partido para el 2027. Se volvió a reunir con Macri. Reuniones que por lo que me dicen, o charlas por lo que me dicen, se dan más frecuentemente que lo que se conoce en público. Digámoslo de esta forma, no es que cicatrizó la herida del 2023. Mutua, ¿no? Bullrich piensa que Macri la cagó cuando se dio vuelta en el medio de la campaña para bancar a Milei. Y Macri piensa que Bullrich lo cagó cuando arregló con Milei sin consultar con él. Bueno, eso sigue estando ahí. Pero digamos que los dos son profesionales y que entienden muy bien que pueden dejar esas cuitas para otro momento porque tienen más para ganar que para perder. Si actúan juntos ahora. Bullrich además está fortaleciendo sus nexos con Estados Unidos, nexos que son muy anteriores a los de los hermanos Milei, más allá de que hoy Milei tiene esa cuestión personal con Trump, más allá de Peter Thiel y la mar en coche, Bullrich tiene esos vínculos y además está jugando ahora con un grupo de campaña que trabajó con el actual presidente de Honduras, que llegó a esa presidencia ayudado por Trump.
Sigue sumando apoyos en el Congreso, en el Senado, para tratar de voltear algunos pliegos, o en realidad de voltear algunos pliegos no, porque en realidad es el gobierno el que quiere retirar los pliegos. Lo que quiere hacer Bullrich es dejar en evidencia al gobierno que está actuando mal o por intereses que no son confesables. Y de hecho consiguió el apoyo de la UCR en esta rebelión. Consiguió o cree que tiene el apoyo del PRO. Y esta es una noticia que tengo de ahora, de hace un ratito nada más. Se está hablando en los pasillos del Senado de una charla entre Bullrich y alguien de la Casa Rosada, no me confirmaron quién, en un tono más bien elevado, en el que Bullrich amenazó directamente con romper el bloque, con irse del bloque que conduce hoy en día en el Senado. Esto es una novedad que tiene menos de 2 horas, así que vamos a estar atentos en todo el programa si llega a evolucionar. Entiendo yo que esto no va a terminar pasando, insisto, porque para el gobierno de Milei sería prácticamente autodestruirse, permitir que Bullrich en este momento rompa, pero eso da cuenta también de la fragilidad de la situación del presidente y de su círculo íntimo, en un momento en el cual están todos esperando, como dijo el Gordo Dan hace no tanto, que empiece el Mundial, porque cada día que pasa la situación está más y más complicada para los Milei.